En 2005, Hilary Swank se encontraba bajo las cegadoras luces del escenario, agarrando su segundo Oscar mientras la sala se ponía en pie. Hablaba con seguridad y gratitud, dando las gracias a su marido y llamándole su todo como si su vida se hubiera encajado por fin en su sitio. Desde fuera parecía intocable. 2 Oscar antes de los 40. El respeto de la crítica. Una carrera construida sobre el coraje y la transformación. Pero apenas un año después, esa imagen cuidadosamente equilibrada se derrumbó. Su matrimonio terminó en un silencioso pero doloroso divorcio. Las películas que siguieron a sus históricas victorias no lograron conectar y sufrieron una hemorragia de dinero. Al mismo tiempo, su cuerpo libraba una batalla de la que casi nadie hablaba, una lucha que se desarrollaba en las habitaciones de los hospitales y a puerta cerrada, mientras la industria que una vez la celebró se mostraba insegura, incluso distante. La pregunta que persistía no era solo hacia dónde se dirigía su carrera, sino cómo una mujer que parecía imparable podía quedarse de repente sin impulso, protección o respuestas claras. Hilary Ann Swank nació el 30 de julio de 1974, en Lincoln, Nebraska, en una vida marcada por el movimiento y la inestabilidad. Su familia se trasladó a menudo antes de establecerse finalmente en Bellingham, Washington. A los 6 años, vivían en un pequeño parque de caravanas cerca del lago Sammamish, un lugar que la marcó silenciosa pero firmemente a los ojos de los demás. La caravana estaba alejada de la ciudad, rodeada de árboles y agua, pero el aislamiento que creaba no tenía nada de romántico. Dentro de su casa, el estrés y la presión económica eran compañeros constantes, y fuera el juicio llegaba pronto y sin piedad. Ha hablado abiertamente de lo joven que era cuando sintió por primera vez el aguijón del clasismo. En cuanto los padres de la escuela se enteraron de dónde vivía, algo cambió. Dejaron de llegar invitaciones. Las citas para jugar desaparecieron en silencio. Los niños con los que antes se reía se vieron de repente apartados por adultos que decidieron sin conocerla que su proximidad conllevaba algún riesgo invisible. Hilary apenas tenía edad para entender por qué, pero percibió el mensaje con claridad. La gente podía medir tu valía por tu dirección, por el techo bajo el que vivías, por lo cerca que estabas de lo que ellos consideraban respetable. Esa comprensión no se desvaneció con el tiempo, sino que caló hondo y reconfiguró su forma de ver el mundo y su lugar en él. Esas primeras experiencias la hicieron replegarse sobre sí misma. Aprendió a soportar la soledad, a fingir que no le dolía que sus compañeros de clase se marcharan a fiestas de cumpleaños a las que no estaba invitada. A los 7 años, ya comprendía que su hogar la hacía diferente, y que esa diferencia tenía un coste. El aislamiento fue doloroso, pero también despertó algo poderoso. Recurrió a los libros y al cine porque no le pedían nada de su pasado. A las historias no les importaba dónde durmiera. Ofrecían mundos donde la lucha podía transformarse en fortaleza, donde los personajes soportaban la pérdida, y aún así, salían cambiados a veces, incluso victoriosos. En esas páginas y en esas pantallas, encontró consuelo y dirección. Cada historia era como una pequeña promesa de que el dolor no tenía por qué ser permanente. Escapar a la ficción se convirtió en algo más que una distracción. Se convirtió en combustible. Mientras su vida familiar se hacía más pesada con constantes preocupaciones económicas y una creciente tensión entre sus padres, esos mundos imaginarios le daban una sensación de movimiento, de posibilidad. Sus padres, Stephen y Judy, luchaban con todas sus fuerzas por mantenerse a flote, pero por muchos trabajos que Stephen aceptara, el dinero nunca parecía alcanzar. Las discusiones se convirtieron en rutina, y cuando Hilary tenía 15 años, el matrimonio cedió bajo el peso de todo. El divorcio les obligó a tomar una decisión aterradora pero inevitable. En 1990, Hilary y su madre empaquetaron lo poco que tenían y dejaron atrás Washington. Tenían $75 entre las dos y una única tarjeta de crédito de gasolinera. No había plan de respaldo ni riqueza familiar a la que recurrir, solo la creencia compartida de que quedarse significaba asfixiarse y marcharse, al menos ofrecía una oportunidad. Condujeron hacia el sur, hacia Los Ángeles,
persiguiendo una idea que sentían frágil pero necesaria. Cuando llegaron, la realidad les golpeó con fuerza. Su coche se convirtió en su primer hogar. Durmieron en él durante semanas, aparcando donde podían, despertándose temprano para evitar llamar la atención. Judy buscó trabajo mientras Hilary acudía a una audición tras otra, haciendo todo lo posible por ocultar la vergüenza de ducharse en baños públicos y llevar ropa prestada. Era joven pero no ingenua. Comprendía lo cerca que estaban de quedarse sin nada. Aún así siguió adelante porque en algún lugar de su interior creía que esta lucha importaba, que estaba dando forma a algo que aún no podía ver. Lo que antes había sido una vía de escape se convirtió poco a poco en una vocación. Las historias que amaba ya no le resultaban lejanas. Quería adentrarse en ellas, formar parte de los mundos que le habían servido de refugio. Actuar dejó de ser una fantasía y empezó a sentirlo como una responsabilidad consigo misma. Ha dicho que las historias le hacían sentirse menos sola, y por eso quería transmitir esa misma sensación a los demás. En una vida llena de incertidumbre, actuar se convirtió en lo único firme a lo que podía aferrarse. En Bellingham, la comunidad teatral local la acogió sin juzgarla. Se unió a la Bellingham Theatre Guild y empezó a actuar en producciones escolares y comunitarias. A los 9 años interpretó a Mowgli en El libro de la selva, y en el momento en que se puso bajo las luces, algo hizo clic. Los aplausos no solo aumentaron su confianza, sino que le dieron un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Por primera vez se sintió vista por lo que era, no por su procedencia. A los 15 años ya sabía que no podía esperar más. Abandonó la escuela secundaria después de su segundo año y se comprometió plenamente con el salto que ella y su madre ya habían comenzado. Cargaron sus vidas en un Oldsmobile Cutlass Supreme y condujeron miles de kilómetros hacia la incertidumbre. Dar marcha atrás habría significado renunciar al único sueño que la había llevado a través de la soledad y el miedo. Incluso entonces comprendió la magnitud del riesgo. No era solo la ambición lo que la impulsaba, sino el miedo a perder su única oportunidad. El Oldsmobile lo transportaba todas sus pertenencias, sus esperanzas y su agotamiento. Pasaban las noches aparcadas en autopistas y calles tranquilas, a veces aterradoras, a veces extrañamente liberadoras. No tenían contactos, ni red de seguridad, ni garantías. Cada día suponía un nuevo reto, pero madre e hija se apoyaban mutuamente en cada contratiempo. Se lavaban en baños públicos, ensayaban frases en el coche y acudían a las audiciones fingiendo una confianza que aún no se habían ganado. De vez en cuando la bondad aparecía en forma de pequeños milagros. Nuevos amigos les ofrecían una casa vacía y un colchón inflable durante unas noches. Esos breves momentos bajo un techo de verdad les parecieron monumentales. Al cabo de un mes algo cambió. Judy encontró un trabajo de secretaria y con ese pequeño punto de apoyo alquilaron una habitación individual a una madre soltera de Burbank. La habitación era diminuta, pero para ellos era como la estabilidad. Era un lugar donde respirar, reagruparse, seguir adelante. Hilary empezó a contratar pequeños papeles en televisión. Los sueldos eran modestos, pero cada uno reforzaba la idea de que era posible progresar. Aprendió a valorar cada pequeña comodidad porque sabía lo que significaba vivir sin ellas. El recuerdo de las noches en el coche nunca la abandonó. El hambre, la incertidumbre y el miedo se convirtieron en puntos de referencia que moldearon su gratitud y cimentaron su ambición. A menudo ha dicho que aquellos años le enseñaron resiliencia, creatividad y humildad, lecciones que permanecieron con ella incluso cuando llegó el éxito. La presencia de su madre lo era todo. Judy la acompañó en los momentos en que la confianza flaqueaba y el agotamiento amenazaba con vencerla. Juntas se enfrentaron a un rechazo tras otro. A los 16 años, viviendo todavía, a veces en su coche, buscaron agentes haciendo llamadas desde teléfonos públicos porque no podían permitirse otra cosa. La persistencia abrió por fin una puerta cuando Judy consiguió una reunión con Bonnie Lidke, la agente que en su día había descubierto a Leonardo DiCaprio. Firmar con ella reavivó la esperanza, pero Hollywood seguía siendo implacable. El rechazo seguía persiguiendo a Hilary por todas partes, incluso cuando se acercaba cada vez más a la carrera que un día la elevaría al escenario más alto del mundo.
Se presentó a audiciones para grandes papeles y vio cómo se los daban a actores que ya tenían un nombre. Aceptó pequeños papeles no acreditados para salir adelante. Aprendió rápidamente que sobrevivir en Hollywood significaba aceptar pequeñas victorias y aferrarse a ellas con fuerza. Su primer papel notable en el cine llegó en 1992 con Buffy cazavampiros, en la que interpretaba a un personaje secundario llamado Kimberly Hanna. La película se estrenó en el número 5 de la taquilla norteamericana, recaudando $4,5 millones en su primer fin de semana y un total de más de $14 millones a nivel nacional. Aunque la película no cambió su carrera, la situó en un mundo que pronto se convertiría en icónico tras el estreno de la serie de televisión años más tarde. No fue un gran avance, pero le ayudó a dar otro paso adelante. Al mismo tiempo siguió apareciendo en series de televisión populares como Harry y los Henderson Evening Shade y Growing Pains. Eran pequeños papeles que no le reportaron reconocimiento, pero la mantuvieron trabajando. También tuvo un papel recurrente en Camp Wilder de 1992 a 1993, donde interpretó a un personaje principal. El sueldo era modesto, pero ella agradecía cada trabajo porque la mantenía cerca de la industria en la que luchaba por formar parte. Ha dicho que simplemente estaba contenta de trabajar porque la actuación en sí era la recompensa que necesitaba. En 1994, consiguió por fin un papel protagonista en The Next Karate Kid. Interpretaba a Julie Pierce, la nueva alumna del señor Miyagi. Sobre el papel, la película tenía todos los ingredientes para ser un éxito, pero el público no respondió como el estudio esperaba. Recaudó solo $8,75 millones en Estados Unidos y algo menos de $16 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la película de menor rendimiento de la franquicia. Los críticos la calificaron de débil y poco inspirada. Algunos elogiaron la actuación de Hillary, pero el fracaso de la película frenó de nuevo su impulso. Más tarde dijo que la experiencia le enseñó a tener más cuidado con los papeles que elegía. A finales de los 1990s, apareció en películas menores como Hardwood y Días tranquilos en Hollywood. Ambas películas pasaron desapercibidas. Hardwood fue un drama pueblerino que apenas recibió críticas. Quiet Days in Hollywood fue dirigida por su entonces marido Chad Lowe y fue criticada por su ritmo lento y sus interpretaciones desiguales. Ninguna de las dos películas ayudó a su carrera, pero ambas le enseñaron qué tipo de papeles quería evitar. Hilary Swank entró en Beverly Hills 90210 en 1998, pensando que por fin había encontrado un terreno estable. Firmó para la 8ª temporada en el papel de Carly Reynolds, una camarera trabajadora y madre soltera que poco a poco fue forjando una relación con Steve Sanders. La promesa parecía real porque le habían dicho que duraría 2 años, y para una joven actriz que intentaba abrirse camino en la televisión, eso significaba estabilidad, visibilidad y un lugar donde crecer. Pero después de solo 16 episodios, su personaje fue eliminado discretamente y enviado a Montana con su hijo, como si nunca hubiera importado. El momento la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo peor fue que el programa ya no estaba en su mejor momento, los índices de audiencia habían bajado, y aún así, ella fue la eliminada, lo que le hizo cuestionarse aún más su talento. Con el paso del tiempo, la gente de dentro de la serie reveló que Hillary no era el problema. Tori Spelling y Jenny Garth explicaron que la escritura le había fallado. Carly Reynolds había sido presentada como demasiado intensa y a veces desagradable, y los guiones nunca le dieron las capas o la calidez que hacen que el público se interese. Los espectadores no conectaron con ella porque la historia no les invitaba a entrar. La productora Amy también salió en defensa de Hillary, diciendo que tenía talento de verdad, y que los problemas del personaje se debían a un desarrollo débil, no a una mala interpretación. Se convirtió en un recordatorio de cómo incluso un intérprete experto puede verse arrastrado cuando la escritura no le apoya y de cómo el éxito de un personaje a menudo depende de las palabras que se ponen en su boca mucho antes de que ruede la cámara. Todo esto hizo que Hillary dudara de sí misma. Pensó que si no era lo bastante buena para un programa en decadencia, tal vez no lo era en absoluto. Incluso se planteó dejar de actuar, pero solo 2 meses después,
algo inesperado apareció ante ella. Consiguió una audición para Boys Don't Cry, y el papel de Brandon Teena lo cambió todo. La película era intensa y diferente a todo lo que había hecho antes, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando más tarde recordó su despido del coma 90210, lo calificó de hermoso recordatorio de que algunas puertas se cierran para que puedan abrirse otras mejores, incluso cuando el momento resulta doloroso. Ese giro no solo mantuvo viva su carrera, sino que la encaminó hacia el mayor logro de su vida: la preparación de Boys Don't Cry. Los chicos no lloran le exigió más que cualquier otra cosa que hubiera intentado jamás. Tras ser elegida, la directora Kimberly Peirce la llevó a una peluquería y vio cómo le cortaban el largo pelo rubio y se lo teñían de castaño. Cuando volvió a casa, su marido Chad Lowe apenas la reconoció. Aquello fue solo el principio. Empezó a vivir como un hombre durante casi un mes. Se envolvía el pecho con vendas de tensión todas las mañanas, se ponía un calcetín en los pantalones, bajaba la voz e intentaba pasar por un chico en público. Se vestía con ropa masculina, cambiaba su forma de andar y estudiaba transcripciones judiciales y libros sobre identidad transgénero para comprender el mundo interior de Brandon. Se esforzó tanto que empezó a sentir que había perdido trozos de Hillary y se preguntaba si volvería a encontrarlos. La transformación fue profunda, cruda y diferente a todo lo que la gente había visto de ella antes. Cuando Boys Don't Cry se estrenó el 8,1999 de octubre, los críticos se quedaron atónitos. La película abordaba temas que el cine convencional rara vez tocaba en aquella época, y la honestidad de su violencia e identidad conmovió a la gente de una manera que parecía nueva. Los críticos calificaron la interpretación de Hillary como una de las más potentes que habían visto nunca. Estos elogios parecían irreales si se tiene en cuenta que antes de esta película solo había tenido pequeños créditos como The Next Karate Kid y que acababa de ser despedida de un drama adolescente. De repente estaba en el centro de una película que se convertiría en un hito del cine LGBTQ+. Su trabajo hizo que la gente llorara, se detuviera y permaneciera en silencio en los cines mucho después de que pasaran los créditos. Se había metido tanto en la vida de Brandon que el público se olvidó de que estaba actuando. Entonces, llegó la noche que cambió las expectativas de Hollywood. En los 72 premios de la Academia, en 2000, Hilary Swank ganó el premio a la mejor actriz. Su nombre sonó por encima de Annette Bening, que era la favorita para ganar, tras arrasar en los premios BAFTA y SAG por American Beauty, la mejor película del año. Nadie esperaba que Hillary se llevara el Oscar. Aún se la consideraba una desconocida, una joven actriz cuyos mayores papeles habían sido un arco televisivo fallido y una única película revelación. Su victoria sorprendió a la industria. La gente habló de su transformación, de su compromiso y de la verdad emocional que aportó a Brandon Teena. Se convirtió en una de las mayores sorpresas de la historia en los Oscar y la elevó a un nuevo capítulo que una vez pensó que nunca alcanzaría. Pero la noche también conllevó algo doloroso. El 26 de marzo, cuando subió al escenario para recoger su premio, solo tuvo 30 segundos para hablar. Con las prisas y el agobio dio las gracias a sus padres, a su manager, a sus coprotagonistas y a los productores, pero se olvidó de dar las gracias a su marido Chad Lowe, que la había apoyado en cada lucha e incluso se había trasladado con ella a Omaha durante el rodaje. En el momento en que bajó del escenario, se dio cuenta de lo que había pasado. Chad vio cómo su cara se transformaba en pánico al comprender que se había olvidado de la única persona que había estado a su lado en todo. Las cámaras captaron la mirada, y la historia se difundió instantáneamente por todo Hollywood. Su histórica victoria quedó ahogada por los titulares que la calificaban de desaire, y ella se sintió desolada sabiendo lo mucho que Chad había sacrificado por su éxito. El viaje de vuelta a casa tras los Oscar fue lento y pesado. Chad intentó consolarla antes incluso de que hablara. Le dijo que no necesitaba darle las gracias en el escenario porque siempre le había mostrado su agradecimiento en privado. No se sintió herido ni ofendido, pero él se dio cuenta de que el error la estaba afectando profundamente. Ella se disculpó una y otra vez deseando poder volver atrás. Chad dijo más tarde en un podcast que se sentía fatal por ella y que quería protegerla del peso de todo aquello. A pesar de todos los medios de comunicación,
Siguieron insistiendo en el tema y la atención constante puso a prueba su matrimonio. El mundo hablaba más de sus palabras perdidas que de la actuación que le había valido el premio. Aunque intentaron seguir adelante, la tensión les acompañó y creció con los años, convirtiéndose en una de las muchas razones por las que acabaron divorciándose en 2007. En lugar de celebrar su victoria, los programas de entrevistas y los tabloides se centraron en el agradecimiento olvidado, convirtiendo un tierno error en una broma pública de larga duración. Chad dijo finalmente que siempre creyó que ella le había dado las gracias lo suficiente en privado, y que la norma pública de dar las gracias a los cónyuges era más una tradición que algo significativo. Pero para Hillary, la humillación permaneció con ella. La historia la rodeó durante años y se convirtió en un recordatorio de cómo la fama puede convertir un momento en algo mucho más grande de lo que nunca mereció ser. Se cernió sobre su matrimonio y añadió presión a un vínculo que ya estaba bajo los focos. Su experiencia se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo frágil que es la línea que separa el triunfo del escrutinio y sobre cómo incluso las noches más brillantes pueden llevar una sombra de la que cuesta tiempo desprenderse. Hilary Swank empezó a entrenar a su bebé millonario como si tuviera algo que demostrar, y una vez que empezó, nunca bajó el ritmo. Todas las mañanas entraba en el Gleason's Gym de Nueva York, el mismo lugar donde Muhammad Ali y Mike Tyson forjaron sus leyendas, y se esforzaba durante casi 5 horas seguidas. Primero vinieron 1,5 horas de boxeo. Saltaba a la comba, golpeaba el saco y ejercitaba el juego de pies una y otra vez hasta que el sudor le corría por la espalda. Después pasó a otra 1,5 horas de halterofilia. Hacía flexiones dominadas e incluso empujaba su propio todoterreno por un aparcamiento para ganar fuerza. Día tras día su cuerpo cambiaba. Comía cerca de 4.000 calorías al día. Ingirió unos 210 gramos de proteínas y alrededor de 60 claras de huevo, y poco a poco su peso pasó de un esbelto 108 kilos a un fuerte 131. En un momento dado desarrolló una peligrosa infección por estafilococos a causa de las ampollas de los pies, pero lo ocultó porque no quería romper el ritmo que había adquirido. Su entrenador dijo más tarde que parecía una estatua griega finamente esculpida cuando terminó el entrenamiento, pero para entonces ya estaba metida de lleno en la piel de Maggie Fitzgerald. El trabajo dio sus frutos y la llevó directamente a los 2005 premios de la Academia. El 27 de febrero, en el Kodak Theater de Los Ángeles, se llevó a casa su segundo Oscar a la mejor actriz. Era la primera mujer del siglo XXI en conseguirlo, y solo tenía 30 años. Su nombre se unió al de Louise Rainer Bette Davis, Olivia de Havilland Vivien Leigh e Ingrid Bergman en una lista con la que la mayoría de las actrices solo sueñan. Se quedó de pie agradeciendo a Annette Bening, Imelda Staunton, Catalina Sandino Moreno y Kate Winslet el honor de estar a su lado. Luego se volvió hacia su marido y le dijo que él lo era todo para ella. Parecía un momento perfecto, pero la vida fuera de los focos no igualó los aplausos dentro de aquel teatro. Pronto las grietas en torno a su matrimonio con Chad Lowe empezaron a ensancharse. Llevaban juntos desde 1997 y se mantuvieron casados durante toda la presión de sus primeros años, pero justo un año después de su segundo. Oscar se separaron en enero de 2006. En mayo el divorcio ya era público. Más tarde, ella reveló lo mucho que había luchado contra el abuso de sustancias por parte de él y lo mucho que se esforzaba por mantenerlo todo unido. Él admitió que nunca estuvo celoso de su éxito, pero que había perdido el impulso en su propia carrera y el desequilibrio creó un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Los fans se quedaron atónitos porque parecían inseparables, pero la verdad era que sus momentos profesionales más orgullosos se habían alineado justo al lado de algunos de sus momentos personales más dolorosos. Ese extraño patrón se repetía una y otra vez. Cada vez que alcanzaba una nueva cima, algo pesado tiraba de su vida entre bastidores. Después de Boys Don't Cry en 2000, su relación empezó a tambalearse y después de $1 Million Baby en 2005, se derrumbó por completo.
Más tarde dijo que recorrió todos los caminos posibles para salvar el matrimonio, pero nada arregló las heridas que había debajo. Ganó premios delante de millones de personas mientras luchaba contra el desamor en privado, y el contraste no hizo más que agudizarse a medida que su carrera avanzaba. Su siguiente gran película fue La Dalia Negra en 2006, y las expectativas eran altas porque venía de ganar 2 Oscar. La película tuvo un presupuesto de $50 millones y se estrenó el 15 de septiembre. Hizo $10 millones en su primer fin de semana y terminó con un total global de unos $49,3 millones. Los números no cuadraron. Los críticos dijeron que era bonita pero se sentía vacía, y muchos tuvieron problemas para conectar con su personaje. La calificación de Rotten Tomatoes se detuvo en el 23%. El declive de la película se produjo rápidamente y la decepción fue difícil de ignorar para ella después de tanto ímpetu. Luego estaba El Núcleo en 2003, estrenada un poco antes en su carrera, pero aún parte del mismo patrón. Costó $85 millones hacerla y solo recaudó $74 millones en todo el mundo. Los críticos la calificaron de poco realista e incluso risible. Su personaje, una geofísica, no aterrizó como el estudio esperaba. Se convirtió en una señal de advertencia en Hollywood sobre cómo los grandes presupuestos no importan si la historia no atrae a la gente. A continuación llegó Amelia, en 2009, una película prometedora. Seguía la vida de Amelia Earhart con un presupuesto de $40 millones, una directora respetada como Mira Nair y actores como Richard Gere y Ewan McGregor. Pero cuando se estrenó con solo $9 millones, en su primer fin de semana, la esperanza se desvaneció rápidamente. La taquilla total se detuvo en $19,6 millones en todo el mundo. Los críticos le dieron una puntuación de 19% y la calificaron de fría y previsible. La gente se marchó sin sentir nada y la decepción se agudizó porque las expectativas eran muy altas. Ni siquiera The Reaping en 2007 pudo sacarla del patrón. La película costó alrededor de $40 millones y recaudó unos $62,7 millones en todo el mundo. Se estrenó con $10 millones en su primer fin de semana y luego decayó rápidamente. Los críticos la calificaron de predecible y el público no conectó con ella. Algunos elogiaron su interpretación, pero la película en sí no pudo soportar el peso, y el resultado se sumó a la idea de que fuera de los dramas serios, le costaba atraer a los espectadores. Hollywood empezó a verla solo de una manera limitada. Ganar 2 Oscar la convirtió en una actriz de prestigio, pero también la atrapó. Hablaba de ello abiertamente diciendo que la gente no sabía para qué contratarla. Sus intentos en otros géneros seguían fracasando y admitió que Hollywood se sentía más patriarcal que nunca cuando ella empezó. Su campo de acción era amplio, pero la industria ya había decidido dónde encajaba y ella seguía chocando contra el mismo muro. Mientras su carrera se enfrentaba a la confusión, su cuerpo se enfrentaba a batallas de las que nunca hablaba. Durante más de una vez, tuvo que lidiar con quistes ováricos y endometriosis. El dolor le provocaba fatiga, reflujo y malestar constante. En 2008, fue operada de urgencia para extirparle un ovario después de que un quiste se volviera peligroso. El ovario restante siguió desarrollando quistes y necesitaba controles periódicos. La endometriosis diagnosticada en 2019, añadió más dolor, más hinchazón y más incertidumbre. Los anticonceptivos no ayudaron. Su fertilidad se vio afectada, siguió trabajando contra el dolor y no compartió nada de ello públicamente hasta que su seguro le negó la cobertura y no tuvo más remedio que hablar. En septiembre de 2020, demandó al plan de salud SAG-AFTRA por rechazar sus tratamientos. Había pagado al plan durante años, pero después de 2016, sus reclamaciones se marcaron como relacionadas con la infertilidad a pesar de que los tratamientos estaban destinados a prevenir el cáncer y los problemas hormonales. De 2017 a 2020, presentó solicitudes de ecografías y cirugías, y todas le fueron denegadas. Una revisión anónima de un ginecólogo obstetra confirmó la denegación. Ella consideró la decisión no solo injusta sino peligrosa,
así que dio un paso al frente y dijo que demandaba porque quería un trato justo no solo para ella, sino para todas las mujeres que se enfrentan a la misma lucha. Su voz resonó en Hollywood, y muchas mujeres la apoyaron por hablar de algo que afectaba a tantas. Sus problemas de fertilidad se agravaron con el tiempo. La pérdida de un ovario en 2008 y la aparición de quistes en el otro dejaron su futuro poco claro. Intentó proteger su cuerpo y sus posibilidades de ser madre, pero cada denegación lo hacía más difícil. Quería una familia y cada contratiempo conllevaba un peso emocional añadido al dolor físico. La lucha con el seguro hizo que el viaje fuera aún más doloroso, porque significaba que estaba luchando contra su propio cuerpo y contra el sistema destinado a apoyarla. Su vida volvió a cambiar en el 2018, cuando conoció a Philip Schneider en una cita a ciegas organizada por unos amigos. Se conocieron a las 10 de la mañana y estuvieron juntos hasta la 1 de la noche porque la conexión era así de natural. Tras años de desamor, la facilidad de aquel día la sorprendió. Se casaron unos meses después. Tras su largo matrimonio con Chad Lowe, de 1997 a 2007, y una serie de relaciones que nunca alcanzaron la permanencia, esta le trajo una especie de calma que no había sentido en años. Ella lo describió como amor a primera vista, y a menudo dijo que lo sentía como el regalo que nunca esperó. La maternidad llegó tarde, pero conllevaba su propio tipo de magia. En octubre de 2022, anunció su embarazo de gemelos en Good Morning America. Había congelado sus óvulos a la edad de 37, y a los 47, por fin se quedó embarazada. El 10 de abril dio a luz a Aya y Om el domingo de Pascua a la edad de 48, El embarazo fue de alto riesgo y complicado, pero ambos bebés llegaron sanos. Hablaba del viaje como un maratón y decía que cada paso le recordaba que debía ser paciente y estar presente. Aceptaba los cambios en su cuerpo y sonreía cada vez que hablaba de la alegría que encontraba en la maternidad. Su alegría volvió a apagarse en octubre de 2025, cuando su perro de rescate Kai murió inesperadamente. La pérdida le afectó mucho porque Kai había estado con ella en muchos momentos de su vida. Lo había adoptado en una escuela del Valle de San Fernando y se convirtió en parte de su historia desde el momento en que lo llevó a casa. Escribió un emotivo homenaje en Internet en el que calificaba la pérdida de repentina y surrealista. Habló de sus patitas y su barriga de lunares y de cómo se había mantenido firme durante sus mayores cambios. Los fans le enviaron mensajes desde todo el mundo porque sabían lo mucho que había significado para ella. Poco después, en diciembre de 2025, volvió a encontrarse en un incómodo punto de mira. Estaba en el aeropuerto de Los Ángeles el 10 de diciembre cuando vio a una mujer llamada Yada Bafus con un teléfono en la mano y pensó que estaba fotografiando a sus gemelos. Swank le espetó y se marchó. Más tarde se enteró de que la mujer no la estaba filmando en absoluto. Yada viajaba con sus 2 hijos enfermos terminales. Mason, que estaba en 7, y Jack, que estaba en 4, ambos en un viaje a Disneylandia para pedir un deseo. Swank se disculpó públicamente una vez que comprendió lo que había ocurrido. Yada aceptó las disculpas y dijo que sabía que los famosos vivían bajo una presión constante. El momento suscitó una amplia conversación sobre privacidad, estrés y compasión, pero se zanjó cuando ambas mujeres expresaron su comprensión por la situación de la otra.